Ahora sí quiero que le demos un mega aplauso de gratitud al Señor y de bienvenida a todas las personas que están llegando a este contenido y que nos permiten compartir con ellos la verdad del Evangelio. Acompañemos el aplauso con un grito de alegría, de celebración. A ver, un grito. Bueno, ese aplauso, ese grito de alegría, ese saludo es para cada uno de ustedes que están recibiendo este contenido a esta hora del día, de la mañana, de la noche, cualquier momento que lo reciba. Estamos originando desde aquí de Free Life, en Bucaramanga. Hagan planes. Es más, por favor, antes de irse para el cielo, hagan planes para que puedan visitarnos y puedan llegar aquí a Free Life en San Alonso, en Bucaramanga. Quiero comenzar leyendo un pasaje que está en el Salmo 119, el versículo 105. Miren cómo dice: tu palabra es una lámpara. Tu palabra es una lámpara. Mira esto. Es la luz que ilumina mi camino. Miren ustedes la concepción que tenía el escritor del Salmo respecto a las sagradas escrituras. Hay otra versión que dice: tu palabra es lumbrera para mi camino y es lámpara para mis pies. Cuando la Biblia habla de lumbrera, habla de la luna o del sol, que son la lumbrera mayor y la lumbrera menor, según dice Génesis. Esto quiere decir, ustedes bien lo saben, que cuando el sol alumbra en su máximo esplendor, puede alumbrar millones de kilómetros simultáneos. Está de día aquí, está de día a miles y miles de kilómetros. Y toda esa luz la emite pues una lumbrera. Cuando la luna está en su máximo esplendor, también disipa la oscuridad de la noche. Entonces el escritor dice: si en algún momento para la vida necesitas que algo te alumbre, la palabra de Dios es experta en alumbrarnos hacia nuestro presente y hacia nuestro futuro. Entonces la gente vive nerviosa. ¿Qué pasará mañana? Por esa preocupación o esa tensión o ese querer saber qué pasará mañana, cómo será este fin de año, qué pasará con el gobierno entrante, el saliente, los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Si queremos algo que nos alumbre con certeza, la palabra de Dios. Ella nos permite ver con claridad el hoy, pero podemos ver realmente cómo va a ser el futuro. Entonces, cuando uno escucha lo que pasa a diario entre Rusia y Ucrania y muchos otros lugares que están en guerra, pues obviamente qué impactante lo que está sucediendo. No, porque la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, porque la palabra es como esa lumbrera que nos permite ver de lejos, pero también la palabra es una lámpara. En ese tiempo, para cuando se escribe el Salmo, pues la lámpara era un recipiente con aceite. Y entonces tenía, en la finca mi papá decía constantemente: páseme el mechero. Uno se imagina una muchacha mechuda y tocaba agarrarla. No era el mechero de mecha, sino el mechero era ese frasco que a veces era el frasco de la mayonesa o de alguna cosa. Entonces le habían un hueco a la tapa y por ahí se le echaba alcohol o petróleo y se le metía un pedazo de tela, que era la camiseta que el niño ya no usaba, y se hacía como una tira y se metía impregnada y ahí se mantenía encendido. Entonces la lámpara pues no alumbra igual. Uno no puede pretender iluminar toda la finca que tenía mi papá, por ejemplo, de 70 hectáreas o 100 con una lámpara. No, la lámpara alumbraba y nos permitía mirar dónde poner el pie para dar el siguiente paso.
Entonces en el campo pues había que, eso servía para no pisar una culebra. ¿Sí? ¿Cuántos conocen las culebras? Hablo de esas, no de las otras que hay muchos. Sí, las culebras, ya me acordé, pastor. A propósito, mañana tengo que pagar 2 millones de pesos. No hablo de esas culebras. Pero cuando la gente en el campo caminábamos, pues la lámpara nos ayudaba a ver dónde poner el siguiente paso. Bueno, la Biblia ayuda a eso también. Es lumbrera porque nos alumbra. Ahí nos muestra cómo va a ser el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Él nos deja ver eso. Pero ella es lámpara porque nos permite, bueno, cómo vamos a operar el día de hoy. Entonces, por eso quiero disertar en los siguientes minutos sobre el tema virtudes de la palabra. Vamos a hablar de la palabra de Dios solo tiene virtudes. Ella es multiforme, dice Pablo. Si alguien se pusiera a mirar o a buscarle qué es lo feo, qué es lo no virtuoso de la palabra, sería muy difícil encontrarlo porque la palabra de Dios está llena de virtudes. La Biblia dice en Hebreos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cuál fue la materia prima para hacerlo? Por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dentro de las virtudes, o sea, debo ser sabio, entendido, inteligente y comenzar a descubrir esas virtudes de la palabra de Dios. Pero podemos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde debe estar la palabra? No me refiero al Nuevo Testamento, que a veces se carga en la guantera del carro, o mucha gente lo pone al lado de la caja registradora del negocio, abierto en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo Jehová, alma mía, qué sé yo. Entonces la gente lo abre para ahuyentar los malos espíritus, para traer buenos clientes que paguen de contado. En eso no hablo de la palabra impresa, porque a veces se tiene al lado de la mesita de noche o en el closet, qué sé yo. ¿Dónde debe estar la palabra? Pablo habla sobre eso. Hay una posición espiritual, un lugar espiritual donde debe estar la palabra de Dios. Eso lo dice Pablo a Romanos, el capítulo 10, versículo 8, dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hay dos lugares de nuestra vida donde debería estar constantemente la palabra de Dios, teniendo un cuidado. Entonces la gente dice: no, yo por eso todo el tiempo me la paso recitando versículos de la Biblia. Pero en ocasiones es más con una actitud ofensiva o de condenación. Vemos que alguien está haciendo algo incorrecto y entonces le citamos versículos para hacerlo sentir mal, ¿verdad? También hay personas que usan versículos. Había un muchacho que se aprendió unos versículos. Ustedes saben que Cantar de los Cantares es un libro muy romántico, pero en la época que le estoy hablando la versión era un poquito fuerte. Entonces el escritor de Cantares, ese versículo no es muy apropiado para dedicárselo a alguien, a una muchacha que un joven esté conquistando. Hay un versículo que dice: a yegua de los caballos, de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Imagínate esa. Hola princesa, ¿cómo estás? A yegua de los carros, de los caballos, de los carros de Faraón te he comparado. Otro versículo dice: tu ombligo como una taza de amasar. Imagínate esos versículos. Entonces no se trata de aprender versículos para andarles dando una aplicación trivial, irresponsable. La Biblia no es para hacer sentir mal a alguien, para condenar a alguien, pero sí es una medicina para nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice: la palabra debe estar en tu boca y debe estar en tu corazón. ¿Qué ocurre cuando la palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón? Entonces la persona va al médico después de tomarse una serie de exámenes
El médico hace la revisión exhaustiva y entonces dice: poseemos problemas. Te tengo una mala noticia. Ya no hay nada que hacer. No hace muchas semanas o muchos meses atendimos a una persona y el médico le dijo: si hubieras venido un mes antes, te hubiera salvado la vida. Pero ya es muy tarde. Entonces, cuando llegan momentos así, es ahí donde es demasiado valiosa la palabra de Dios. Porque frente a esa noticia, yo puedo decir: un momentito, el médico dice esto, pero la Biblia dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de aguas me pastoreará. Y dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué pasará? No temeré, ¿qué cosa? Mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es ahí donde la palabra de Dios no se le estoy diciendo al médico: bueno, la Biblia dice que el fuego, el infierno, allá vas a arder por haberme dicho eso. No, el médico no tiene la culpa. Él recibió los exámenes y él está hablando de acuerdo a un resultado científico que hubo. Pero cuando llega ese resultado, yo filtro todo eso por la palabra de Dios. La palabra de Dios pasa a ser como ese polvo a tierra, ¿verdad? Que evita que llegue todo ese voltaje y nos destruya. Es ese regulador. Entonces, importantísimo que la palabra del Señor esté en nuestra boca para decirla, para confesarla, y esté en nuestro corazón para creerla, para decir: a mí este tipo de noticias no es la última palabra la tiene Dios. Él dice que por su llaga fuimos curados. Nos sentamos a la mesa de la casa de una familia de mucho prestigio aquí en la ciudad. Y me decía la señora: bueno, pastor, la verdad es que lo escuché por la radio, hemos escuchado y los invité para que me ayuden a orar. Mi hijo está secuestrado y la cantidad para pagar es demasiada. Puede ser que con esfuerzo reunamos el dinero, pero no tenemos seguridad que al dar el dinero le respeten la vida a nuestro hijo. Entonces es un caso donde, bueno, ¿qué se hace? Es ahí, entonces nos sentamos a su mesa y nos comenzamos a compartir la importancia de nosotros conectar con la palabra de Dios. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre estaré contigo, siempre te acompañaré. Mi diestra no se ha cortado para salvar. La palabra de Dios frente a cualquier situación puede ser algo que parece pequeño, pero si la palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón, el escenario de esa realidad puede cambiar. Absolutamente puede cambiar, porque dice: bueno, si la palabra de Dios lo dice, pues la palabra de Dios sencillamente lo va a hacer realidad. Lo segundo es entender que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Dios no miente. Dígalo fuerte. Dios no miente. Dice así, Primera de Timoteo 4, 8 y 9. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que no hagas ejercicio. Si puedes hacer ejercicio, hazlo. Pero Pablo hace una comparación. Dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad. Diga conmigo: la piedad. Por favor, alza tu mano derecha, di conmigo: Señor, dilo más fuerte: Señor, enséñame a ser una persona piadosa. Entonces dice ahí: pero la piedad para todo, ¿qué? Aprovecha. Mira, ser una persona piadosa dice que aprovecha para todo, o sea, le hace bien a todo. Dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente
y de la venidera. Ser piadoso tiene esa promesa. Entonces en el versículo 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces Pablo tenía una invitación a conectar con la palabra de Dios, porque cuando alguien conecta, recibe y cree la palabra de Dios, esa persona tiene la opción de volverse un religioso que, repito, anda condenando a otros, o tiene la opción de convertirse en una persona piadosa. Y el piadoso es aquel que lee el mapa diario de aquello que dice la palabra de Dios. Cuando me acerco a la palabra, debo tener la convicción que Dios no está mintiendo. Lo siguiente es que la palabra es vida. ¿La palabra es qué? Es vida. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nunca olvidemos lo siguiente: nuestro cuerpo se alimenta pues de las comidas que a diario nosotros ingerimos. Nuestra alma se alimenta específicamente del conocimiento y del afecto. Eso es lo que alimenta el alma. Pero el espíritu no tiene otro alimento que le sirva como lo es la palabra de Dios. Entonces Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. Y cierro destacando una facultad que tiene la palabra de Dios y que no lo tiene ningún otro escrito: que la palabra de Dios desafía el tiempo. Mira cómo dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. La casa nueva que compraste, dentro de algunos años ya necesitará reformarse de nuevo. El carro último modelo, ya en pocos meses aparecen otros, o las cosas que nosotros usamos para hacer más cómoda nuestra vida pasarán. Las modas pasarán. Las propuestas de gobierno pasarán. Las promesas que la gente nos hace pasarán. Se les olvida o dicen: no, cuando yo te prometí eso, pues yo tenía más, ahora ni modo, no me alcanza, más bien estoy para que me ayuden. Entonces, pero el Señor dice: señores, el cielo y la tierra pasarán. Mire que hay que meterle años para ver si el cielo se acaba o la tierra se acaba. Mire que hay que vivir muchos años. Han pasado miles de años y el cielo no se acaba y la tierra no se acaba, porque desafían el tiempo y son, prometen ser duraderos. Pero el Señor puso esa comparación, dijo: bueno, si ustedes ven y entienden que el cielo puede durar mucho y la tierra puede durar demasiado, bueno, eso pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Ustedes y yo, cada persona que amablemente nos está viendo, necesitamos tener en nuestra vida el ADN de algo tan prominente, tan contundente, que desafía el tiempo, como lo es la palabra de Dios. Cada promesa que Él nos hace ahí no pasará, se cumplirá. Eso es lo que quiere decir cuando dice: mis palabras no pasarán. Lo que Él está diciendo es: mis palabras se cumplirán. Te pregunto con respeto y con aprecio: ¿habrá algo más con lo que puedas tener conexión que te garantice tanta seguridad y vida como lo hace la palabra de Dios? Es obvio que no lo hay. Entonces, por favor, desmistifica. ¿Lo dije bien? Suena bonito, ¿verdad? Vamos a quitarle el misticismo a la palabra de Dios. ¿Qué misticismos hay? La Biblia es para gente muy adulta.
La Biblia es para gente que se siente mal. Y tenemos unos mitos ahí raros, al punto que pareciera que la Biblia no es apta para las personas modernas, visionarias, millonarias o escasas o muy necesitadas. Señores, no hay nada con tantas virtudes con lo cual podemos tener acceso y conectar con ello como la palabra de Dios. Créela, te va a reverdecer, te va a ayudar. Mañana o pasado otros te van a preguntar: mira, ¿qué estás haciendo que te ves tan bien? ¿Por qué supe que pasaste por esto, pero mira cómo estás? Por favor, dentro de mi vida tengo la expresión, la vivencia, la evidencia de las virtudes de la palabra de Dios. Procura encontrarte con ella. Puede ser iniciando con un versículo y luego con un capítulo, luego leerla con más frecuencia, dedicar tiempo para escucharla. La palabra de Dios nunca te va a hacer daño. Por el contrario, te brinda la posibilidad de proyectar tu vida de una manera impresionantemente sabia. Piénsalo bien y toma la decisión de optar por la palabra de Dios. Despedimos a nuestros amigos con un fuerte aplauso y un grito de celebración por la